Sean todos bienvenidos. Parte de la Asociación de Endocrino, Diabetes y Nutrición, les damos la bienvenida. Esperamos que esta mañana sea de provecho. Y el programa está diseñado primero hablar un poco de fisiología, clasificación, posteriormente hablar de hipoglucemiantes orales, insulinas y terminamos con las complicaciones crónicas. Cada vez que damos la jornada, pues obviamente el día 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes, en conmemoración del que descubrió la insulina, que fue Banting, ¿verdad? 1921, Banting, con un estudiante de medicina de quinto año, Betz, descubrieron la insulina con un macerado de páncreas de perro. Eso cambió tanto porque ustedes saben que antes de eso pues fallecían, y después del descubrimiento de las insulinas, como historia, en la Segunda Guerra Mundial se descubrieron las sulfas, ¿verdad? Glibenclamida, se utilizaban como antibióticos y muchos morían por hipoglicemia. Posteriormente ha ido evolucionando y insulinas bovinas, insulinas porcinas, luego insulina humanizada. Hoy tenemos análogos de insulina, que muchos de esos son sacados de la E. coli, ¿verdad? Con ingeniería genética, y hoy tenemos análogos de insulina. Con los medicamentos en bioquímica, las 6 vías de la glucosa, que a todos nos han enseñado esa parte, la glucogénesis, la glucogenólisis, la lipólisis, que hoy nuevamente se retoman, y ven ustedes ahora que ya tenemos, aparte de las sulfas, las biguanidas, las tiazolinandionas, los inhibidores de DPP4, que este descubrimiento de las incretinas, allá el primer sitagliptina, que fue el primero, que han oído hablar ustedes del monstruo de Gila, que este animal come, es un lagarto que come una vez al año y hace un equilibrio de insulina y glucagón, y ahí fue donde se descubrieron la acción de las incretinas, y hoy tenemos inhibidores de DPP4, dipeptidilpeptidasa 4, que prolonga la vida media de las incretinas. Tenemos hoy también SGLT2, ¿verdad? El riñón reabsorbe el azúcar, y hoy con estos medicamentos ya no se absorbe el azúcar a nivel del túbulo contorneado proximal, y antes nos decían, un examen de orina es importante para saber si hay azúcar en orina. Hoy sabemos que con estos fármacos vamos a encontrar azúcar en orina, porque el umbral renal 160, 180, con esos fármacos se pretende que el umbral renal baje a 70. Entonces vamos a encontrar azúcar en orina. Entonces, todos estos cambios hacen que obviamente la medicina tiene que uno que estarse actualizando. Y esto hace pensar que todo lo que yo aprendí es bueno, pero en un momento lo tengo que desaprender y volver a aprender. Porque va cambiando, ha ido evolucionando, se ha ido mejorando, pero nuestros hábitos han ido empeorando. Ya no hacemos actividad física, a veces comemos en exceso, nuestra dieta es rica en carbohidratos fritos, y todos estos factores predisponen a que el crecimiento de la diabetes vamos en aumento. En El Salvador, hasta 1996, habían aproximadamente 7% de prevalencia de diabetes. 2015, 13%. Hemos duplicado prácticamente en 2 décadas el aparecimiento de diabetes.
obesidad, dilipidemia y todo eso. Debido a eso, pues, vamos a hablar un poquito de fisiopatología de la diabetes, clasificación y control. Muchas veces creíamos antes que solo el páncreas era realmente el responsable. Hoy en día sabemos que el tubo digestivo forma una parte bien importante, la grasa forma una parte bien importante, el hígado forma una parte bien importante para el control de la diabetes. Entonces, ustedes recordarán que los islotes pancreáticos se dividen en células alfa y células beta. Las células beta, que son las que secretan insulina, ¿verdad? Y las células alfa, que son las que secretan glucagón. ¿Qué es lo que en la teoría del amiloide sucede? Que la cantidad de células beta hacen apoptosis y las células alfa aumentan de intensidad. Entonces, al aumentar la cantidad de células alfa, disminuyen las betas y esto hace que aumente el glucagón y baja la cantidad de insulina. Por eso es que aumentamos la producción de glucosa endógena. Por eso es que uno de los principales es glucosa en ayuna. ¿Por qué? Porque si a nivel hepático aumenta, obviamente lo primero que va a ir aumentando en el diagnóstico va a ser glucosa en ayuna. Por esa razón es que sigue siendo la prueba importante para el diagnóstico de diabetes. Todos nosotros hacemos esto. Primera fase de insulina y segunda fase. ¿Cuál es la primera fase? La de secreción rápida, que es la primera que se pierde en diabetes. Por esa razón es que ¿cuáles son los carbohidratos que se absorben más rápido? Lo simple. Todos los derivados del azúcar de caña. Por esa razón es lo primero que se quita, porque esta es la primera fase. Entonces, generalmente se hace hiperglicemia postprandial. Por esa razón. Por eso es que nadie puede hablar de tratamiento en diabetes si no se hace dieta adecuada. Y entonces, ¿dónde actúa la glucosa? Bueno, ustedes ven cerebro, corazón, hígado graso, músculo y hígado. Y esto hace que cuando no tenemos niveles de glucosa adecuados en cada una de ellas, lo primero que hacemos es perder músculo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, como mecanismo de defensa, toma de proteínas y de ácidos grasos la acción. Por eso es que tampoco la diabetes se puede ver sin que hagamos actividad física. Si no tenemos músculo, ¿cómo van a intercambiar glucosa? Por esa razón es que cuando hablamos de diabetes hablamos dieta, ejercicio y medicamentos. Uno de esos falta, no funciona, ¿verdad? Por esta razón. Entonces, prácticamente la concentración plasmática de glucosa tiene que ver con la acción del glucagón y con la acción de la insulina. Cuando se pierde el equilibrio de estas es que nosotros desarrollamos diabetes. Por esa razón es que es bien importante que hoy en día hablamos de la lesión de célula beta. Y todo va caminado a esto. El daño de la célula beta es reconocida como el daño primario de la diabetes mellitus. Etimológicamente diabetes significa sifón y mellitus significa azúcar. Entonces es un sifón de azúcar. Yo tomo agua y orino agua. Un sifón. A eso eso es el concepto propio de diabetes mellitus. Y reconoce la interacción de la genética, la resistencia a la insulina, los factores ambientales y el sistema inflamatorio. ¿Qué quiere decir? Predisposición genética tenemos.
La familia no nos deja dinero, solo enfermedades. ¿Vean? Entonces, esto quiere decir que tenemos alto riesgo de presentar diabetes. Y si no hago ejercicio y como degenerado, y además de eso, factores ambientales, hoy en día ustedes saben que pues cada uno de los alimentos ha ido cambiando su composición. Un ejemplo es el pollo que comemos. Hoy tiene más grasa. Un pollo que salía a 6 meses, hoy sale en 3 meses por el tipo de alimentación. Esto hoy en día se cree que también puede causar resistencia a la insulina. Y no solo estamos hablando del pollo, estamos hablando también de vegetales, ¿verdad? Uno de los ejemplos que ponen es el tomate. El tomate antes usted lo cortaba, 2 días duraba por exceso de jugo. Hoy tenemos tomates que no tienen jugo, solo carne. Y pueden durar hasta 1 mes en refrigeradora. Entonces, todos esos cambios, obviamente, preservan los alimentos y nosotros, obviamente, al consumirlos, vamos cambiando. Y con los factores genéticos, las alteraciones inmunológicas hacen que se pueda dañar la célula beta. Lástima la luz, pero normalmente la clasificación en diabetes la hacemos en 2 grandes grupos y 1 intermedio. Hablamos de diabetes mellitus tipo 2 y de diabetes tipo 1. Y existen muchos intermedios que se llama LADA, que es diabetes tipo 1 en el adulto. De repente ustedes ven un paciente joven, 30 años, obeso, empezó a perder peso y de repente delgado, hacen cetoacidosis diabética, tipo LADA. Lo que sucede es que el problema nuestro es que hacemos medicina clínica y nunca corroboramos por cuestiones económicas todo, pero para eso traía esto, porque vean, edad. Cuanto más edad tenga, la probabilidad que tenga si hay desarrollo de diabetes es diabetes tipo 2. Cuanto más jovencito esté, diabetes tipo 1. Si yo digo, intermedio hay un diabético, perdió peso y hace cetoacidosis, LADA. Peso, ¿verdad? Si estoy delgado, la probabilidad que tenga diabetes 2 es difícil, pero probablemente sea diabético tipo 1. Síndrome metabólico, obesidad, hipertensión, dilipidemia, lo más seguro, diabetes tipo 2. Difícilmente él va a llegar a ser un diabético tipo 1, pero muchos de esos pueden llegar a perder toda la célula beta y ser un LADA. Antígenos de histocompatibilidad, diabetes 1. Difícilmente vamos a encontrar a alguien con diabetes 2. Cromosoma 11, lesiones genéticas, diabetes tipo 2. Difícilmente va a ser diabetes tipo 1, o muchos de ellos pueden ser LADA. Si tomamos anticuerpos y salen positivos, diabetes tipo 1. Difícilmente va a ser diabetes 2. Alteraciones de células T, diabetes tipo 1. Difícilmente va a ser diabetes tipo 2. El equimolar a la insulina, péptido C. Tengo niveles de péptido C, difícilmente va a ser diabetes tipo 1. Generalmente es diabetes tipo 2 porque nos está diciendo que está produciendo insulina. Por esa razón que hoy en día es más fácil clasificarlo desde el punto de vista clínico, que yo necesitaría hacer péptido C, anticuerpos y hacerle
un estudio genético, si uno quiere, que es una parte que nosotros no hacemos. Por eso es que mucho paciente lo clasificamos y de repente presenta una complicación que no concuerda con lo que hemos pensado anteriormente. Por eso es que desde el punto de vista clínico, la edad, el peso, las alteraciones metabólicas son importantes. Y si puedo mandar péptido C y anticuerpos, con eso complemento para poder catalogar al paciente. Eso sería lo mínimo necesario desde el punto de vista fisiopatológico para poder catalogarlo. Y entonces, vean ustedes que el problema que nosotros tenemos es cuando perdemos la secreción de insulina y la masa de la célula beta. Dice el doctor que de atrás no se ve nada en la pantalla por la mucha luz. Las cuestiones técnicas siempre es un problema, ¿verdad? Pues tal vez si movemos los banners y los ponemos allá, podamos cubrir un poco y que se haga los banners y ponerlos al lado donde hay luz para que se pueda apreciar mejor. Entonces, si yo causo lesión de la célula beta, obviamente voy a tener cualquier tipo de diabetes. Muchas de las cosas hablamos de poligenéticos o monogenéticos. Nosotros no tenemos epigenética. Fíjense que cintura abdominal, la Federación Internacional de Diabetes dice que nosotros estamos clasificados con los diabéticos del sur, con los asiáticos del sur. Y entonces ellos tienen una cintura, mujeres de 80 y hombres de 90. Y si lo clasificamos por la parte del ADA, clasifican a los hombres con una cintura de 102 y mujeres de 90, ¿verdad? Entonces, el único estudio que nosotros tenemos, que es por el doctor Pablo Ashner, un colombiano, que es el único estudio que se ha hecho en Latinoamérica de circunferencia abdominal con medición de grasa por TAC. Se dice que hombre 94 y mujeres 92. Tenemos una cintura totalmente diferente en todo Centroamérica y Latinoamérica. Ustedes recordarán en medicina el abdomen en batracio. Sí, a uno se lo enseñan y le dicen, sí, y el libro dice abdomen en batracio, pero a la hora de explicarle semiológicamente cómo es, si alguien les describió cómo era el abdomen en batracio, no, es la persona que se acuesta y se sale, se amplía, a eso es el abdomen en batracio, que es frecuentemente el que nosotros vemos aquí, ¿verdad? No necesariamente quiere decir que hay exceso de grasa abdominal. Puede haber aumento de grasa subcutánea, pero no necesariamente grasa abdominal, y eso hace la diferencia. Entonces, esa es la parte epigenética que no sabemos, ¿verdad? Aún no tenemos todos los estudios de región. El medio ambiente muchas veces está relacionado con infecciones, los tipos de alimentos. Hoy en día tenemos estrés personal, estrés familiar,
estrés profesional, estrés social, porque salir hoy a la calle con este tráfico es terrible si andan en vehículo, y si no andan en vehículo es terrible andar en el bus por los asaltos y todo lo demás. Entonces existe un aumento de estrés. Toda esa parte hace que el sistema inflamatorio y la regulación aumente, y por eso también tenemos alteraciones. Si a esto le agregamos que existe resistencia a la insulina, hace que obviamente el aparecimiento de diabetes va a ser más temprano. Por esa razón es que estamos viendo cada vez más diabetes. El problema en la diabetes es que no la identificamos. ¿Por qué? Todos los que estamos aquí, algunos estudiantes y otros médicos, ¿qué nos han enseñado cómo se hace el diagnóstico de diabetes? ¿Es clínico o es de laboratorio? Es de laboratorio. Es clínico cuando llega a 200. Hasta ahí consulta el paciente, cuando ya tiene poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Pero lo ideal es que él se tome los niveles de glucosa todos los años, ¿verdad? Y poder ahí identificar la diabetes, no que tenga síntomas, sino que el paciente ya tenga niveles de glucosa arriba de 126. Entonces ustedes recordarán en bioquímica que los niveles de glucosa entran a la célula por medio de la glucoquinasa, regala el fósforo y se convierte en glucosa 6-fosfato. Si se convierte en glucosa 6-fosfato, ya no puede salir de la célula. Y entonces entra a la glicólisis. ¿Qué va a producir? Acetilcoenzimo A. Y el acetilcoenzimo A llega a la mitocondria y va a producir el ciclo de Krebs. Ya sea por vía aeróbica o por vía anaeróbica, va a formar ATP. ¿Qué hace el ATP? Todos los canales de potasio dependientes de ATP los cierra. Entonces va a cerrar los canales de potasio dependientes de ATP. Eso va a despolarizar la membrana y va a entrar calcio. Al entrar calcio, entonces vamos a tener exocitosis de insulina. Ese es el mecanismo normal que nosotros hacemos sin medicamentos. Pero existen algunas alteraciones como los MODY, ¿verdad? Que son diabéticos tipo 2 en jóvenes, que ellos tienen déficit de glucoquinasa o alteraciones en el núcleo que no tengan el factor hepatonuclear 4-alfa, el 1-alfa, el delta-1, el beta-1 o el neurodelta-1, que son alteraciones propias en cromosomas que hace que no haya exocitosis de insulina y hacen como una resistencia. Entonces, la célula beta va a tener GLUT2 y el GLUT2 que está en el páncreas es el que hace que ingrese la glucosa y hace este mecanismo. ¿Qué quiere decir? Yo digo, como exceso de todos los derivados del azúcar de caña, ¿verdad? Me tomo 3 gaseosas todos los días. Exceso de glucosa, exceso de secreción de insulina. Cuando aparece la diabetes, ¿qué dijimos que era lo primero que se perdía? La primera fase. Y entonces lo primero que vamos a ver es hiperglicemia postprandial. Por esa razón es que también hoy se indica hiperglicemia postprandial. Y entonces esto es lo que va sucediendo. En la medida que yo voy consumiendo exceso de carbohidratos de absorción rápida, obviamente el adipocito va creciendo. Y al crecer el adipocito, obviamente aumentan los ácidos grasos libres. Pero esos ácidos grasos libres lo que van a hacer es bloquear la acción de la insulina. Al bloquear la acción de la insulina, ¿qué voy a obtener? Hígado graso. Esteatosis hepática no alcohólica. Y eso va a hacer que haya un aumento de la producción hepática de azúcar. Al haber un aumento de la producción hepática de azúcar, también voy a tener una disminución de la absorción
y utilización de glucosa por el músculo y aumenta la lipólisis. Y esto va a llevar a una deficiencia pancreática de secreción de insulina y entonces la resistencia de insulina se vuelve diabetes, ¿verdad? Pero con todo eso ya tenemos alteraciones en vasos y por esa razón es que ustedes oyen que le dicen todo paciente con diabético es como que ya se haya infartado, porque la resistencia a la insulina nos provoca estas alteraciones que hace que obviamente tengamos problemas. Pero parte es porque se nos olvida que la insulina tiene un receptor. El receptor de insulina hace una fosforilación de tirosina y a la vez cuando se fosforila va a hacer una acción sobre los GLUT4. Estos GLUT4 al estar sensibilizados obviamente van a salir a la periferia y eso va a hacer que haya penetración de glucosa para utilizarlo como fuente de energía. Esto es uno de los mecanismos que hace metformina, que hace tiazolidindandionas, ¿verdad? Y lo vemos que se mejora si yo lo pongo a hacer actividad física. El punto es que la mayoría de pacientes con diabetes solo les gusta tomar la pastilla. Pero no nos gusta comer ni saludable, ni mucho menos hacer actividad física. Desde el punto de vista fisiopatológico, es difícil si no hacemos todo esto porque los ácidos grasos libres, lo que nos van a producir es ácidos grasos libres con acetilcoenzimo A, los diacilgliceroles, que son los que van a aumentar, esto fosforila serina y hace que bloqueemos el paso para que los GLUT4 salgan a la periferia. Y a eso es lo que le llamamos resistencia a insulina del músculo. ¿Cómo lo vamos a corregir? Con actividad física. Ninguna persona con diabetes que no hace actividad física va a poder intercambiar. Y entonces, ¿qué es lo que vemos en la parte de secreción de insulina y los niveles de glucosa? Si yo tengo aumento de secreción de insulina, que es lo que le llamamos resistencia a la insulina, lo primero que vamos a ver es aumento de la glucosa postprandial. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo una persona con prediabetes que está con sobrepeso, yo mido niveles de glucosa postprandial y mando niveles de insulina. De esa manera puedo corroborar si ya tiene resistencia a la insulina con glucosa postprandial. Cuando se pierde el 50% de la célula beta, la cantidad de insulina cae. Y entonces, hasta entonces, aumenta la glucosa de ayuno. Por eso es que cuando hablamos del aparecimiento de diabetes es que se ha perdido el 50% de la función de la célula beta. Por eso es que cuando hacemos el diagnóstico de diabetes ya vamos muy atrasados. Ya ha pasado mucho tiempo. Algunos dicen 5 o 10 años que tenía ya problemas y no fueron identificados. Cuando entonces los niveles de glucosa aumentan en ayuno y se disminuye el 50%, ya tenemos riesgo de complicaciones de diabetes. No es lo mismo tener un diabético tipo 1 que un diabético tipo 2. Cuando hablamos de diabetes tipo 1, uno dice, le hice el diagnóstico en este momento a diabetes tipo 1, espero 5 años para ver si va a tener alteraciones renales. ¿Por qué? Porque el corte de él empieza cuando hizo la cetoacidosis de inicio. Pero en diabetes tipo 2 no sabemos cuánto tiempo ha estado con esa hiperglicemia de 150, 160, que no le ha dado síntomas y él sí ya puede tener complicaciones. Por eso ven que cuando hablamos de diabetes 2, muchas veces cuando hacemos el diagnóstico el paciente ya tiene un daño. Y ese es el mayor problema. Entonces, dentro de las propuestas modernas, digamos, es
hacer un diagnóstico en base a la falla de la célula beta. Y entonces yo puedo decir, a nivel pancreático, si tengo una disminución de la función de la célula beta con pérdida de las células betas de la masa, voy a tener deficiencia de insulina. Esta deficiencia de insulina me puede llevar a disminución del efecto de acción de las incretinas a nivel pancreático, a nivel del tubo digestivo. Pero voy a tener un defecto de aumento de las células alfa y esto va a hacer que aumente la secreción de glucagón. Por esa razón me van a producir hiperglicemia. Pero aparte de eso, en el tejido adiposo voy a tener un incremento de la lipólisis porque no llega azúcar, se degrada y voy a aumentar la lipólisis, que va a aumentar la resistencia. En el músculo voy a disminuir la captación de glucosa porque los GLUC4 no salen a la periferia. A nivel hepático voy a tener un aumento de la secreción de glucosa porque no hay insulina que inhiba la secreción de glucosa. A nivel cerebral, si yo tengo resistencia a la insulina, alteraciones de la incretina con baja insulina en cada célula, ¿qué nos da? Hambre, aumenta el apetito. Por eso ven ustedes pacientes con diabetes que están descompensados, empiezan a comer y a comer y se siguen descompensando más. Esto hace que también a nivel de la microbiota, ¿verdad? Que hoy al doctor Amador, que es el que más le gusta hablar de la microbiota, que digo yo que hoy también va a volver a hablar, en un inicio uno dice, bueno, ¿y cómo es que están haciendo cápsulas de microbiota? ¿Verdad? O sea, sacar heces, sacar las bacterias del delgado, meterlas en una capsulita y dárselas a los gorditos para que pierdan peso. Ese es el mecanismo de las microbiotas, que se ha visto que pacientes delgados con esa microbiota no desarrollan diabetes, no desarrollan obesidad, y entonces los han comparado con los gorditos y han hecho trasplantes de microbiota para pacientes obesos. Funcionan, pero hoy en día hay artículos que también se está creando resistencia a la microbiota. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver mucho con los GLP-1. Las incretinas. Hoy tenemos agonistas GLP-1 también como tratamiento inyectable que vienen también en boga y que ya van a venir orales. Alteraciones inflamatorias del sistema inmune, disminución de amilina, alteraciones intestinales con incremento de la absorción de glucosa. El vaciamiento gástrico. Si yo no tengo incretinas, voy a tener un vaciamiento gástrico temprano rápido. Al haber vaciamiento gástrico temprano, va a haber un aumento de secreción de insulina. Y esto hace que aumente la cantidad de secreción, ¿verdad? En pacientes que les han hecho cirugía, por ejemplo, los que les hacen cirugía y les quitan una parte de estómago, y los que los cirujanos dicen el dumping, ¿verdad? Que comen y de repente absorben todo, hace que se libere la insulina y esos son los que hacen hipoglicemia, ¿verdad? Eso estimula la secreción pancreática. Y a nivel del riñón, ¿verdad? Que hace que se absorba en la segunda porción del túbulo contorneado principal el 90% de la cantidad de glucosa y en el segmento 1 el otro 10%. Entonces, la inflamación sistémica de bajo grado se observa en diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, LADA, y se ha demostrado que acompaña el estrés endoplasmático impuesto por el aumento de la demanda metabólica de insulina. Los primeros estudios demuestran que las incretinas ejercen efectos antiinflamatorios también, y por eso uno de los efectos adversos de incretinas es rinitis, secreción nasal, ¿verdad? Porque tienen también esos efectos.
Y las incretinas que pueden tener efectos cuando una parte de su beneficio, la inflamación, está siendo evaluada clínicamente como un objetivo terapéutico. Entonces, también los cambios en la microbiota intestinal pueden contribuir al estado diabético y se ha demostrado que la microbiota intestinal está asociada con diabetes 1, diabetes 2, obesidad, y se ha propuesto llegar a explicar la observación que solo una parte de los individuos con sobrepeso desarrollan diabetes mellitus franca. Otros nunca lo van a desarrollar. Por eso es que ustedes ven que los probióticos y los prebióticos pueden dirigirse a este mediador de la hiperglicemia. Por eso es que también hoy hay estudios a nivel intestinal de los prebióticos y probióticos que son diferentes. La medicina ha ido cambiando. Basado en lo que les acabo de presentar, uno también puede elegir el medicamento, ¿verdad? Entonces, si yo digo, hay alteraciones en la célula beta, ¿qué puedo dar? Incretinas, ranolazine. Alteraciones de disminución de incretinas, puedo dar incretinas. Alteraciones en glucagón, incretina pralintide, que también se ha utilizado. A nivel del tejido adiposo, tiazolidindandiona, metformina. A nivel de músculo, tiazolidindandiona, metformina. A nivel de hígado, metformina, tiazolidindandionas. A nivel cerebral, incretinas, los agonistas de los receptores de dopamina, ¿verdad? Los supresores del apetito. A nivel del colon, probióticos, incretinas y metforminas. A nivel del sistema inmune, incretinas, antiinflamatorios, moduladores inmunes. A nivel del estómago, agonistas GLP-1, pranlitide o acarbosa, que también se puede utilizar. Y a nivel renal, SGLT2. Entonces, obviamente, hoy en día, para poder prescribir en diabetes, tenemos que primero clasificar. Segundo, recordar la parte fisiopatológica para que yo pueda elegir en el paciente el medicamento ideal. Recuerden que no hay malos medicamentos, lo que hay son malas indicaciones. Y para cada uno de ellos, hoy en día lo que más cuesta en diabetes es dar la receta. Antes digo yo que era más fácil porque solo teníamos insulina regular, insulina lenta, glibenclamida y metformina. Pero vean estas últimas 2 décadas. Tenemos agonistas GLP-1, tenemos SGLT2, tenemos DPP-4. Y si hablamos de insulina, tenemos análogos de insulina de acción rápida, de acción lenta, de primera generación, y hoy que están los de segunda generación. Entonces cada vez más hay que pensar la receta. A esto es lo que le llaman el octeto ominoso. La hiperglicemia por defecto de disminución de incretinas, el incremento de la lipólisis en el tejido adiposo, el incremento de la absorción de la glucosa en el riñón, la disminución de captación de la glucosa en el músculo, la disfunción de los neurotransmisores en el cerebro, el incremento de la producción de glucosa hepática, el incremento de la secreción de glucagón y disminución de la secreción de insulina. Por eso es que ustedes ven, cuando damos solo un tipo de medicamento, es difícil controlar la diabetes. Por eso hoy en día uno hace combinaciones para tratar de cubrir el octeto ominoso y de esa manera cambiarlo. Por eso es que les digo yo, los conceptos han cambiado. Y entonces aquí, para cada uno del octeto existe un fármaco. Por eso es que ustedes ven, hablemos de lo más barato, metformina. Metformina en músculo, hígado, en lipólisis también tiene acción y en el tubo digestivo. 3. Yo le puedo agregar un SGLT2 y yo busco dónde está el SGLT2. Puedo agregar un
inhibidor de DPP4 y busco. Puedo agregar una sulfa y busco. Y de esa manera hago las combinaciones que mejor le parezcan a cada paciente de acuerdo a la fisiopatología. No es al azar. Por eso es importante peso del paciente, síntomas del paciente, antecedentes previos. No es lo mismo que tenga un paciente obeso con 300 de glucosa, que le voy a dar un pulsimiante oral, a que tenga una persona que tiene déficit de peso con 300 de glucosa, que quiere decir que ya no tiene célula beta. Probablemente a ese le voy a poner insulina. Tipos de diabetes: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes por otras causas. Entonces, cuando hablamos de diabetes 1, factores de riesgo, factores genéticos, infecciones, otras influencias ambientales. El inicio siempre es súbito, sabemos que no hay cura. De hecho, los trasplantes de célula beta todavía no funcionan. Una persona con diabetes tipo 1 requiere insulina, obviamente, para sobrevivir. Diabetes tipo 2, factores de riesgo: sobrepeso, inactividad física, mala nutrición, la historia de la genética, historia familiar de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional y la edad. Puede pasar desapercibida casi siempre y no ser diagnosticada por muchos años hasta que ya tienen complicaciones. Puede ser tratada con cambios en la dieta, aumento de la actividad física y en algunos casos van a requerir medicamentos tanto orales como parenterales. Diabetes gestacional, que es la que aparece en el envaso, puede ocasionar riesgos importantes en salud de la madre y del producto. Se asocia con un aumento de riesgo de la madre y del producto a desarrollar diabetes posteriormente al nacimiento. Y la diabetes secundaria, que puede ser por medicamento, por alteraciones como acromegalia, síndrome de Cushing, feocromocitoma, pancreatitis crónica, síndrome carcinoide, malnutrición, entre otras causas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, glucosa en ayuna mayor de 126, con 8 a 12 horas de ayuno. Un test de tolerancia a la glucosa a 2 horas mayor de 200. O glucosa al azar mayor de 200 con síntomas: poliuria, polidipsia y polifagia. O hemoglobina glucosilada mayor de 6.5. 6.5 equivale más o menos a 140 miligramos de glucosa, ¿verdad? Entonces, es importante la manera como hacemos. Entonces, para recordar nada más, A1C 6.5, glucosa en ayuna más de 126, mínimo 8 horas de ayuno, glucosa plasmática con una carga de glucosa de 75 gramos mayor de 200 y al azar mayor de 200. De hecho, si alguien quiere medirse la glucosa, los de Roche pues están ahí a la disposición para que ustedes se puedan hacer el examen, por lo menos un tamizaje para saber los riesgos, porque el hecho que seamos médicos no estamos exentos, ¿verdad? Yo siempre le digo a los estudiantes de medicina: ¿cuáles son las personas más anormales que pueden existir en el planeta? Los médicos. Todo lo piensan en dos sentidos, todo. Son mal pensados, ¿verdad? Disfrutan del estrés. Cuando uno es estudiante de medicina, después ni lo invitan a fiestas, porque va a la fiesta y con gente que nada que ver con medicina, y no, que tuve turno, hizo paro un paciente, le dimos maniobra, sangró, ya ni los invitan. Salen del círculo social. Por eso es que los primeros que debemos de cuidarnos somos nosotros. Y entonces, basados en eso es que el control se hace en A1C. Y eso es lo importante, la hemoglobina glucosilada A1C. Tener ese control. Antes, pues decíamos, ¿cómo actuar? Bueno, hacer llegar lo más rápido posible niveles de hemoglobina A1C. Si con esto yo solo con dieta y ejercicio no lo logré, rápidamente agregar monoterapia, ajustar dosis, combinar
La idea es que cuanto más rápido llega a 1C, es mejor. 7%. La Asociación Americana de Diabetes dice A1C menor de 7, individualizar terapia. Glucosa preprandial entre 70 y 130. Glucosa postprandial menor de 180. Presión arterial menor de 130-80. Lípidos LDL menor de 100. Si el paciente ha tenido un infarto, menor de 70. Si es de alto riesgo, menor de 55. HDL en hombres mayor de 40 y mujeres mayor de 50. ¿En qué basamos la terapia? Bueno, ¿cuándo hay que ser más riguroso y cuándo menos riguroso? Es algo como las historias de medicina que yo a veces digo, bueno, en la parte de la practicidad uno no se puede volver un robot a la hora de llenar una historia clínica. Debe de ir utilizando el sentido común. Porque yo a veces pongo, en las historias me ponen, paciente 95 años, sexualmente inactivo. 95 años, sexualmente inactivo. 95 años sexualmente. Uno dice, bueno, ¿por qué uno se vuelve un robot al llenar? La medicina no es así. Todo mundo le dice a uno, la medicina es un arte. Mentira, la medicina es ciencia. Es ciencia. Se vuelve arte en nuestro medio porque no tenemos todos los recursos, ¿verdad? Si uno trabajara en un hospital donde tuviera todo lo que aquí hemos hablado, pues fuera fácil. Aprendiéramos medicina del libro. Pero, bueno, si lo que tenemos es glibenclamida, ¿verdad? Y hoy en día hablamos de que ya no se debería de usar, sino solo glimepiride o gliclazida, por los efectos que tiene sobre los SURT1 y SURT2 a nivel del corazón, pero eso es lo que tenemos y es lo que hemos aprendido a manejar. Por eso es que siempre nos dicen, la medicina es un arte, pero realmente es ciencia. Es arte en nuestro medio porque con las uñas hacemos muchas cosas para los pacientes. Entonces, siempre ver la actitud del paciente. Eso es importante. El paciente, cuando le decimos, Señor, y a veces uno le dice, mire, usted lo que tiene es diabetes. Uno, no hemos aprendido a dar un mensaje. Ustedes díganle a un paciente así, seco, tiene diabetes, se va a morir, y ya lo mataron, ¿verdad? Por eso es que también ha cambiado la medicina. El paciente llega enfermo, no puede llegar a que ustedes lo regañen. Ya por sí está fregado. Por eso es que vemos la actitud. 2, en el control. Yo me gradué de medicina en 1996. Ya hace un buen rato. El tiempo pasa y uno no se da cuenta que envejece. Vea, pero hoy que voy al súper ya me dicen Señor. Entonces si uno va envejeciendo y no se da cuenta, ¿por qué? Físicamente el cuerpo empieza a envejecer una década antes que la cabeza. Lastimosamente no es congruente lo que uno va pensando con lo que uno puede hacer con el cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo aprendí medicina también aprendí mucho el excepto. Y nos enseñaban a decir cosas negativas. Por eso es que muchos nosotros los médicos todavía le decimos al paciente, mire, si usted no hace caso, le voy a poner insulina. Pareciera que la insulina es un castigo. La insulina no es un castigo, es un medicamento que nos va a ayudar a controlar los niveles de glucosa, que para muchos los vamos a usar. Depende cómo vendamos nosotros la idea de lo que hemos aprendido y así vamos a obtener respuesta. Riesgo potencial de hipoglicemia. Si yo tengo un paciente que tiene alto chance que es renal, que tiene otros problemas ya, no utilizar medicamentos que le den hipoglicemia como sulfas o insulina.
Duración de la enfermedad. Con el estudio ACOR, el estudio Advance, el estudio, el más grande que es el UKPDS, se utilizaron sulfas, ¿verdad? Con un buen control de seguimiento. Pero en el Advance y en el estudio UKPDS tenían pacientes con diagnóstico de diabetes menos de 10 años. En el estudio ACOR todos tenían más de 10 años y quisieron ser agresivos, bajar la 1C de abajo de 6.5 y muchos de ellos fallecieron. Por eso es que es importante hoy en día ver la duración de la enfermedad. Las expectativas de vida. ¿Cuál es el promedio de vida en nuestro país? 79 años es el promedio de vida, ¿verdad? Si yo tengo un paciente que tiene 90 años, 85 años, y ahí le digo, hasta en esa época le voy a decir, usted no puede comer pan dulce, lo van a matar. Ahí es donde uno se vuelve permisivo, porque valoramos a cada paciente, le da la expectativa de vida. Estas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Las comorbilidades, no es lo mismo que un paciente llegue, que ya tiene daño renal, que tiene infarto agudo de miocardio, que ha tenido un ACV, de acuerdo a eso yo voy a prescribir las complicaciones vasculares y todos los recursos y soportes que el paciente tenga. Hoy en día nosotros somos vulnerables como médicos porque dormimos menos de 6 horas. Mínimo que debemos de dormir son 6 horas. Está descrito ya que el que menos duerme es el que más rápido se infarta. Y yo creo que por eso les han dado la ley de que se puedan ir a dormir y que uno los despache en los turnos. Pero las doctores que están aquí adelante, igual que yo, trabajábamos 48 horas, vea. O sea que la ley de Frank Starling es: a mayor estiramiento de una fibra, mayor fuerza de contracción. En fisiología, en docencia es: cuanto más exija, más va a responder el estudiante. El problema hoy es que el estudiante, medio toquecito y ya entra en insuficiencia. Eso ha sido la diferencia en los milenios. Glucosa postprandial según la Asociación Latinoamericana de Diabetes menor de 140. Glucosa en ayunas entre 80 y 130. A1C menor de 6.5. Y lograr las metas, que es bien importante. En diabetes tipo 1, A1C menor de 7.5. En diabetes tipo 2, personas sin complicaciones menor de 6.5. Personas con riesgo de hipoglicemia menor de 7% y adulto frágil menor de 7.5. Por eso es que para cada uno hay valores. Las metas del paciente, bueno, glucosa en ayuna 80-120, postprandial menor de 140, A1C menor de 7, LDL menor de 100, si ha tenido un infarto menor de 70, HDL mayor de 40 en hombres, triglicéridos menor de 150, microalbuminuria menor de 30, índice de masa entre 19 a 25, presión arterial 130-80 hoy en día y colesterol no HDL menor de 130. El colesterol HDL es colesterol total menos HDL. Supóngase que yo tengo 200 de colesterol total y mi HDL es de 50. El valor es 150. Cualquiera puede decir, está bueno, sí, pero la meta de LDL es 100. A ese le aumento 30. Como máximo yo debería tener 130. Si tengo más de eso, yo debo dar tratamiento con estatina, ¿verdad? Que es hoy en día la parte importante. Bajar 1% de A1C reduce 43% de amputaciones, 37% de alteraciones microvasculares, 21% de muerte relacionada a diabetes, 14% relacionado a infarto y 14% por otras causas.
1% equivale a 35 miligramos de glucosa. 1%. Vean qué difícil es muchas veces bajar 35 miligramos de glucosa. Y para eso es esta parte. Nunca nos ponemos a pensar en A1C. Cuando yo tengo una A1C mayor de 10, el 70% de esa A1C depende de la glucosa de ayuno. Por eso es que la guía le dice, si tiene más del 10%, inicie insulina. Porque la insulina tiene mayor acción hepática y nos baja la glucosa. Pero cuando yo tengo A1C entre 7.3, el 70% es glucosa postprandial. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Modificar dieta o utilizar medicamentos que bajen la glucosa postprandial. DPP4, sulfas, agonistas GLP-1, SGLT2 que hacen esta acción. Pero los valores entre 8 y 9 es el 50%. Por eso es que en esos valores usamos terapias combinadas. Metformina más una sulfa más un inhibidor de DPP4, ¿verdad? Basados en esto. Entonces, opciones terapéuticas, cambio el estilo de vida, que es llegar al peso óptimo, dieta y alimentación saludable e incrementar la actividad física. ¿Cuántos pasos podemos dar todos los días? 8,000 pasos. Eso es lo que debemos caminar todos los días, todos. Ese es mantenerse activo. Normalmente nuestras actividades no damos más de 2,000 pasos. Por eso es que 8,000 es lo que deberíamos de caminar. Si soy bien activo, 10,000 a 12,000. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la charla? Detengamos el reloj de la diabetes tipo 2 ahora. Reduzcamos insuficiencia renal, ataques al corazón, amputaciones, ceguera e infarto cerebral. Esa es parte del mensaje. Quizás las preguntas van a ser al final de la charla del doctor Amador. Y hasta aquí llego yo. Gracias.